En CTX. Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. El desespero en la Casa de Nariño es evidente. La rabia del presidente al ver sus pobres resultados en las encuestas lo está llevando a sumergirse en aventuras discursivas que deterioran aún más su alicaída imagen. En las últimas horas, Petro pronunció un discurso agresivo en el que dejó claro que va a hacer lo posible y lo imposible por impulsar la continuidad de su proyecto político. En ese tono insufrible que lo caracteriza, Petro hizo lo que él mismo considera una declaración de guerra. Que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar, barrer, no se entiende, todo lo que hizo Petro, mamola. No, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. Mamola. Mamola. El final de la arenga es revelador. Recurrir a la palabra mamola, que entre otras cosas significa burla o negación según la RAE, demuestra una enorme dosis de desespero al querer rememorar a Jorge Eliezer Gaitán, que es una cita prácticamente irrelevante en estos tiempos. Sin embargo, la remembranza que todavía está en la mente de los ciudadanos es la de Horacio Serpa, el proyecto fallido de caudillo liberal que hizo uso de la palabra para defender a uno de los peores bandidos, de los más nefastos bandidos que llegó a la presidencia de la República. Que renuncie el doctor Ernesto Samper Pizano, mamola, como decía Jorge Eliezer Gaitán. Recordar a Serpa muestra el desespero presidencial, pues fue un eterno candidato que jamás pudo cumplir con el sueño húmedo de llegar a la presidencia. Horacio Serpa fue un fracaso político y aferrarse a su discurso es un buen presagio para los que queremos que la pesadilla socialista termine prontamente. Ese discurso incendiario de Petro trajo a la memoria al amigo personal del presidente, el dictador venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, a quien le organizaban el ambiente para aparentar un apoyo lánguido a sus políticas. ¡Salud, hermano presidente! Feliz Navidad, feliz Navidad. Lo mismo pasó con Petro, con una audiencia distraída, que al parecer fue llevada a la fuerza, a la que le importó un comino lo que Petro decía. Niños de Jesús, podríamos decir con propiedad, niños Dios. Están bombardeando al niño Dios. Y nadie se opone desde las esferas del poder mundial. Estamos viendo ante nuestros ojos. Dijo Petro que el pueblo no se rinde, carajo. No obstante, ese pueblo que él, de manera inexplicable, cree ser la encarnación y el máximo representante, está siendo víctima de graves delitos como el secuestro. Es más, el propio Ministerio de Defensa informó hace pocos días que el secuestro creció un 63% con respecto al año anterior, alcanzando una cifra histórica que no se veía en el país desde hace más de 10 años. Así las cosas, casi 7 de cada 10 colombianos le dice mamola a la irresponsabilidad y a la falta de criterio del actual gobierno, que no solo ha perjudicado a los connacionales, sino de paso a otras naciones lejanas. De hecho, gracias a la ausencia de rigor y de profesionalismo de quienes presuntamente gobiernan, en este momento se está padeciendo una emergencia sanitaria y humanitaria en el aeropuerto El Dorado en Bogotá.
Mientras en sus arengas, Petro afirma que no va a perseguir a nadie de la oposición, Nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir. otra cosa muestran los hechos. El expresidente Andrés Pastrana está viviendo una persecución judicial por parte del actual mandamás, quien lo denunció por opinar en contra del actual gobierno. A la persecución política de quienes critican a los que regentan el poder, el pueblo le dice mamola. Otro asunto que despierta la indignación ciudadana es el acelerado deterioro de la economía. En total, son 25 sectores de la producción que van en picada, es decir, que están decreciendo, una palabra que le encanta a este gobierno. Y están decreciendo gracias a la ineptitud y al dogmatismo del presidente. Hablemos de la potencia mundial de la vida, esa que Petro anunció que propagaría como un virus por la galaxia. Pues bien, los ciudadanos, el pueblo, según el presidente, le dicen mamola a ese eslogan y al gobierno que lo pronuncia. Las cifras de medicina legal dan cuenta de un incremento en el número de homicidios entre 2022 y 2023, lo que significa que la campaña de Petro fue simple propaganda engañosa, que metió al país en un baño de sangre que el gobierno no es capaz o no quiere parar. 93 masacres y 185 líderes asesinados son cifras suficientes para decirle mamola a Gustavo Petro. Esas nimiedades no le importan al presidente, quien solo tiene tiempo para discursos incendiarios y mal informados y para difundir sus virus por las redes sociales. La urbanidad, la lógica y el sentido común enseñan que no se debe hablar de lo que no se sabe. El presidente, en una muestra de ignorancia extrema, habló nuevamente de los niños palestinos, su gran preocupación, y se atrevió a calificarlos de niños dioses, al tiempo que aseguró que estaban bombardeando el pesebre. Están bombardeando y matando miles y miles de niños, podríamos decir niños Jesús, podríamos decir con propiedad niños Dios. Están bombardeando al niño Dios. Estamos viendo ante nuestros ojos cómo una bomba cae en el pesebre. Una simple revisión le hubiese ahorrado a Petro el salir con semejante disparate, pues Belén está ubicada en Cisjordania y no en Gaza. El interés casi patológico de Petro por los palestinos, esos que no son tan inocentes como cree o dice creer el presidente, hace que los colombianos le griten con furia e impotencia ¡mamola! Muy preocupado por los palestinos, mientras que en su propia tierra el reclutamiento forzado se ha disparado sin que el gobierno haga algo por evitarlo. La realidad es que Petro habla como si tuviera una favorabilidad impresionante. Pareciera que no entiende las encuestas o que está concentrado en convocar a los indios y a los bandidos para que lo defiendan a través de las vías de hecho. Mala idea, ciudadano Petro. A eso también le dice la gente mamola. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este 2023. A partir del 14 de enero volverá esta videocolumna. Un abrazo, mi respeto y unas felices fiestas, feliz Navidad
y feliz año 2024.